Z. Yo, what's up, B? Yo, what time is it? Haha. It's laundry day. Well, let the geek in the pink take a stab at it. If you like the way I'm thinking, baby, wink at it. I may be skinny at times, but I'm fat full of rhymes. Seguimos con nuestro programa Pensamiento Sin Fronteras. Estábamos hablando de la importancia de la investigación en este ciclo de entrevistas que tenemos en la radio Fe y Alegría 1300 AM y esta intención que tiene el Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos, el ISEF, de poner al alcance de la audiencia de Fe y Alegría el relacionamiento con investigadores que tenemos en Paraguay. En estos momentos tenemos el privilegio de contar con la presencia del profesor Fernando Massi, sociólogo y economista, al cual le doy la bienvenida. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por asistir a nuestro programa, por aceptar nuestra invitación. Gracias. Me gustaría hacer una lectura de un breve currículum del profesor Fernando Massi, sociólogo por la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción, maestría en Economía y Política Internacional por la Johns Hopkins University de los Estados Unidos, maestría en Economía Aplicada por la American University de los Estados Unidos, es miembro fundador y director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP. Ha sido asesor del Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay en el 2009 y 2012 y asesor del Ministro de Hacienda en el periodo 2003-2005. Fue investigador y visitante del Centro Norte-Sur de la Universidad de Miami en el 2001. Trabajó como experto de la División de Comercio Internacional de la CEPAL entre el 2005 y 2006. Ha trabajado en el Banco Mundial y Naciones Unidas. Tiene 59 trabajos publicados, principalmente sobre economía paraguaya, competitividad, integración y relaciones internacionales, en libros, capítulos de libros y revistas especializadas. Es editor de 3 libros y coeditor de 8. Estas entonces son algunos datos del profesor Fernando Massi. Profesor, te hacemos una consulta así inmediatamente, que tiene que ver con la relación entre la investigación y la economía, porque nuestra preocupación es la investigación en Paraguay, porque sabemos que dentro del ámbito de lo social necesitamos un modelo de desarrollo, necesitamos políticas públicas eficaces, y para eso necesitamos, creemos nosotros, investigación sólida, consistente. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué piensa usted, profesor Fernando Massi, sobre la investigación y concretamente la economía en Paraguay? Bueno, la investigación es muy importante porque son las evidencias a través de las cuales uno en las diversas disciplinas científicas puede aplicar soluciones, puede aplicar políticas públicas, puede realizar una serie de decisiones que tienen que ver con esas distintas disciplinas. Es la base de cualquier decisión racional, yo diría. Y en las ciencias sociales es muy importante, aunque no hay una tradición de ese tipo en el Paraguay. Yo diría, en América Latina en general existe una menor tradición que en los países desarrollados en el campo de las ciencias sociales y por lo tanto económicas, en proveerse de evidencias y de parte de quienes producen conocimientos en las ciencias sociales. En el caso de Paraguay eso no está ajeno. Durante todo el tiempo de la dictadura prácticamente en las ciencias sociales no había investigación. Quizás un héroe sobreviviente de ese largo régimen autoritario ha sido el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, que inteligentemente ha podido producir mucho conocimiento en las ciencias sociales en el Paraguay durante esa época. Y luego de ese régimen autoritario, mucha gente formada en el exterior empezó a crear centros de investigación, centros de pensamiento. No todos ellos permanecieron. El nuestro ya el año que viene va a tener 25 años,
y fue en un momento propicio, porque luego del régimen autoritario la gente quería saber. Hay que acordarse que en términos, por ejemplo, económicos, durante el régimen autoritario ni la inflación se discutía. Sin embargo, a partir de la apertura democrática, la gente quería saber, no solamente la gente, sino que los que tomaban la decisión. Entonces, era un momento propicio para que aquellos que creíamos en la investigación pudiéramos incursionar y asesorar a los decisores de políticas públicas en diferentes ámbitos. Por eso nuestra investigación en el CADEP siempre fue una investigación aplicada, ¿no? Y creo que fue una experiencia interesante, por cuanto que en el CADEP, desde su creación en el año 1990, lo primero que llegamos a hacer fue más bien transmitir los conocimientos que teníamos nosotros antes que entrar directamente a proyectos de investigación. Tuvimos que directamente ir, trabajar mucho con los medios de comunicación que requerían ese tipo de información, incluso volvernos columnistas de ciertos diarios, asesorar a un cuerpo que no funcionaba durante la dictadura, que era el Congreso, por 5 años, asesorar a otros cuerpos que tampoco funcionaban como autónomos, que eran los municipios, y luego entrar a hacer proyectos de investigación sobre algo que no se había hecho en Paraguay, principalmente en términos de la economía paraguaya. En ese momento las universidades, o por lo menos hasta 1990, habían solamente 2 universidades, ¿no? La Nacional y la Católica, y algunas de ellas en sus currículum de carrera tenían lo que se llamaba economía paraguaya, pero no tenían absolutamente textos sobre los diversos aspectos que hacen a la economía paraguaya y cómo se desarrollan o cómo se hacen las políticas públicas con respecto a esos aspectos. Y entonces economía paraguaya se tomaban algunos datos estadísticticos que producía el Banco Central y se desarrollaba la clase. Y entonces fuimos proveyendo, yo creo que de insumos, de alguna manera, es decir, proveyendo insumos a toda la gente interesada en este tipo de estudios, pero también a los profesores de carreras universitarias en las diversas universidades, que veían por primera vez que existían estudios aplicados directamente a la economía paraguaya. Esa relación que el CADEP, el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, pudo hacer con la comunidad académica, con la comunidad política, yo creo que es muy, muy importante, y tenemos que ser capaces de ir valorando eso desde un comienzo de transmisión de conocimiento y después hasta llegar a la investigación que están haciendo en estos momentos, no solamente en relación a problemas socioeconómicos en el Paraguay, sino también su relación con la región, con Mercosur. Yo creo que es tremendamente relevante. ¿Cómo el CADEP pudo hacer ese trabajo? ¿Cómo se pudo ir organizando el centro? Bueno, en el Paraguay, todos los que se dedican a la investigación tienen que depender mucho de los fondos del exterior, porque en el Paraguay nadie ha creído tanto en la investigación como para poner fondos para la investigación, tanto del sector público como del sector privado. Recién en los últimos años vemos que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología está teniendo un rol un poco más importante en apoyar con fondos la producción de conocimientos en todas las disciplinas. Existe como, digamos, no sé si decir prejuicio o una mala interpretación muchas veces también en el Paraguay, que las disciplinas científicas solamente son aquellas de las ciencias duras, es decir, todo lo que tiene que ver con la biología, con la física, con la matemática, ¿no? Y entonces también las ciencias sociales ha quedado un poco relegada en términos de
de entender por qué fondos públicos también tienen que apoyar a los que hacemos investigación en ciencias sociales. Pero en general, lo que ha pasado y nuestra experiencia de 25 años es de que uno tenía que hacer un trabajo de primero saber cuáles son las fuentes que en el exterior apoyaban la investigación en los países del sur. Aquellas fundaciones u organismos que creían que la investigación era un instrumento importante, no solamente para el conocimiento en sí, sino que para ir cambiando las políticas públicas. Entonces, la tarea es bastante difícil porque hay que hacer gestión y hay que hacer investigación, ¿verdad? Gestión para elaborar los proyectos, para conseguir los fondos de esos proyectos, para identificar las fuentes, e investigación porque esos proyectos, los proyectos se traducen en temas específicos de investigación que pueden durar su elaboración 6 meses, algunas veces 1 año, y que por lo tanto tienen que, estar de acorde con los parámetros que exigen las fundaciones del exterior y en el tiempo que exigen las fundaciones del exterior. Es decir, ese tiempo no se puede extender, hay que terminar, la fecha es la fecha, ¿verdad? Entonces significa un sacrificio bastante grande, porque no hay apoyo financiero local. Hay que tratar, sobre todo desde un país pequeño, de demostrar que tenemos capacidad de investigación a las fundaciones del exterior. Hay que entrar a participar en redes con otros centros de investigación de la región para poder también conseguir más fondos, y hay que producir investigaciones que estén acordes a los estándares regionales o internacionales. Y no tener no solamente apoyo local, sino que no tener tampoco apoyo de ninguna universidad, porque se supone que la universidad no es simplemente de docencia, sino que es de investigación. Pero la tradición en Paraguay es que la universidad es solamente de docencia. Paraguay en este momento está recibiendo $1.000 millones de dólares como consecuencia de los bonos. Tenemos financiamiento. Muchos dicen, ¿y la gestión? Gente se pregunta. Yo le preguntaría en ese sentido, profesor Massi, ¿cómo está la gestión en el gobierno para justamente utilizar ese recurso, ese financiamiento que estamos recibiendo en estos momentos? Sí, la gestión es uno de los problemas que tenemos dentro del Estado paraguayo. Yo creo que hay, dependiendo de qué estemos hablando, yo creo que hay más capacidad de gestión en ciertos tipos de entidades públicas o de ministerios que en otros, pero específicamente y en términos de los bonos, yo creo que la gestión se orienta principalmente a la elaboración de proyectos sólidos, porque los bonos van a financiar obras de infraestructura, obras que tienen que ver con de infraestructura eléctrica, de transmisión, principalmente viviendas, etcétera. Entonces, la elaboración de ese tipo de proyectos es donde existen debilidades, y conste que el Estado paraguayo y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en particular ha recibido siempre mucha colaboración y asistencia técnica de los organismos multilaterales que han prestado dinero para las obras de infraestructura. Pero que parece que el cuerpo técnico de estos ministerios siempre ha sido muy reducido y no ha absorbido esa capacidad de elaboración de proyectos que hace décadas los organismos multilaterales han traído a partir de sus préstamos. Es decir, no ha habido mucha preocupación en instalar ese cuerpo técnico, sino que dejar simplemente que como los organismos se encargan de elaborar los proyectos, entonces dejar a cargo
de esos organismos y no crear capacidades internas dentro del Estado. Entonces, un poco ese es el problema que tenemos hoy con la gestión. Llegó al término de nuestro programa, profesor Fernando Masi. Vamos a seguir hablando, profesor, vamos a seguir molestándolo para estar con nuestro programa de filosofía y relacionar la filosofía con la economía, porque necesitamos un modelo de desarrollo. Yo creo que detrás de ese modelo hay un componente económico, un componente cultural, político, que tenemos que ser capaces de ir interrelacionando, y la filosofía puede ser una alternativa que podríamos poner en consideración de ustedes. ¿Cómo no? Muchas gracias, profesor Masi, por venir a nuestro programa. Gracias a ustedes.